Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes. Y vamos a hablar en estos minutos de el manejo de la información y el rol de el diagnóstico en control de infecciones, y vamos a hacer unos puntos específicos. Estos son mis conflictos de interés. Y esos son los equipos maravillosos a los cuales, de los cuales yo hago parte en prevención y control de infecciones, y el programa de optimización de antimicrobianos y la Universidad del Bosque. Aquí está la doctora María Virginia Villegas, quien es nuestra líder en el grupo de resistencia antimicrobiana de epidemiología hospitalaria. Nosotros trabajamos en conjunto con la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente, hacemos también seguridad del paciente. Creo que en control de infecciones el trabajo en equipo es fundamental. ¿Quiénes de aquí trabajan exclusivamente en control de infecciones? Levanten la manito. Ok, ¿quiénes trabajan en PROA? ¿Quiénes trabajan en seguridad del paciente? ¿Quiénes son Tutti Frutti, que trabajan en todos? Pokémon, eso es muy común en Latinoamérica, que uno tiene diferentes actividades. Aquí es importante plantearse que el laboratorio de microbiología es un insumo fundamental para muchas de las cosas que nosotros hacemos en prevención y control de infecciones y también en PROA. Y también que la tecnología de la información y el manejo de los datos cada vez es más relevante en el ámbito de desarrollar estrategias en control de infecciones. Pero el último punto es una cruda realidad, y hay poca información sobre el desarrollo y la articulación de herramientas tecnológicas para apoyar los comités de infecciones. Y aquí viene la primera realidad que vivimos como latinoamericanos. Miren, solo el 50% de los países de bajos y medianos ingresos usan HUNET, una herramienta sencilla, gratuita, que permite hacer análisis acumulado del antibiograma, y a pesar de que el 78% de las instituciones hacen informes acumulados, solamente un 55% los socializa, es decir, nos quedamos con esa información. No socializamos la información con el resto del hospital. Y si usted no socializa la información, pues no está haciendo absolutamente nada, porque nadie se va a dar cuenta del problema y de la situación. Socializar es un punto fundamental. Tuve la oportunidad hace una semana de participar en un advisory board donde estuvimos con Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Alemania, Taiwán, India y también Latinoamérica. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que nosotros como latinos nos quejamos mucho de esto: falta de tiempo, falta de personal, la manualidad o la minería de datos. Ustedes lo vieron ahora que lo mencionaban, el tema de lo difícil que es poder tener datos y el presupuesto. Pero resulta que, y me llamó poderosamente la atención, Canadá, Italia, Alemania también se quejaban de lo mismo, y en algunas partes en Estados Unidos también se quejaban de lo mismo. O sea que esto es un problema global. Tenemos el mismo sentir desde el PROA y control de infecciones. Y algo importante es que las soluciones tecnológicas se demoran demasiado en la implementación, más de un año en implementar una solución tecnológica. Y a mí eso me parece vital, porque las soluciones tecnológicas nos dan mucho la mano en todo el escenario del prueba y control de infecciones, pero su implementación no es una implementación que ni siquiera demore 6 meses, es una implementación que mínimo va a demorar 18 meses. Les voy a presentar algunas de las recomendaciones de un consenso que los invito a revisar, que publicamos hace algún tiempo, sobre el manejo de datos y de la información en microbiología para tomar decisiones en el marco de los programas de optimización de antimicrobianos. Y aquí teníamos una de nuestras primeras recomendaciones, y era disponer de un sistema informatizado de gestión de datos microbiológicos para uso clínico, con una periodicidad definida por cada institución. Si tú no sabes cuál es la microbiología de tu hospital, no tienes nada de estrategia, hagas lo que hagas. Todos los hospitales son diferentes. Tú tienes un hospital separado una cuadra del otro y la microbiología es totalmente distinta. Y tenemos que no solamente hacer un perfil acumulado y un antibiograma acumulado, también tenemos que buscar los microorganismos relacionados con las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud.
tú puedes ver que tu ecología hospitalaria difiere grandemente de la ecología que tienes de lo que clasificaste como infección asociada al cuidado y la atención en la salud. No es lo mismo y no se puede extrapolar, o sea que hay que diferenciarlo. Puede ser que tengas un problema que está siendo subestimado porque estás viendo toda la ecología hospitalaria, o que en realidad no tengas un problema que estás viendo en un área específica porque tengas o cultivos repetidos o demasiado tamaño muestral o no esté reflejando la realidad de lo que necesitas. Y el último punto es fundamental y lo dejamos muy claro, y es la detección de microorganismos multidrogoresistentes. Porque es que si usted no tiene cómo detectar por lo menos carbapenemasas en este momento histórico donde estamos viviendo un brote hiperendémico de carbapenemasas en el mundo, es muy difícil que usted pueda hacer control de infecciones en un hospital. Entonces, si usted por lo menos no tiene pruebas específicas, inmunocromatografía de flujo lateral, no tiene paneles de diagnóstico sindrómico para acertar rápidamente, y tiene un paciente que tiene factores de riesgo para alguno de estos microorganismos productores de estas enzimas que hidrolizan carbapenémicos y no hay manera de identificarlo, usted está quedado para poder hacer prueba o para poder hacer control de infecciones. Y adicionalmente, pues no vas a poder marcar tendencias o detectar brotes a tiempo, y es vital. Por eso el perfil microbiológico institucional asociado a estas pruebas específicas de susceptibilidad o con los paneles de diagnóstico sindrómico, por ejemplo, te va a permitir establecer tendencias y cambios. Te va a poder desagregar por tipo de muestra, por género y especie, o inclusive por patología, o identificar patrones de resistencia para poder tomar una decisión. Existen diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten hacer eso. Aquí hay dos grandes ejemplos, tanto con Real, que nos permite hacer algunas de las cosas que ahora les voy a mostrar, como con Clarion, que integra adicionalmente control de infecciones, porque si usted no habla con el laboratorio o está articulado con el laboratorio y usted es prueba o control de infecciones, usted no está haciendo absolutamente nada. Eso es una relación que debe funcionar. Hay que ir a tomarse un tintico con el microbiólogo o la microbióloga, charlar con él, perseguirlo, hacer lo que sea para poder articular la información y lograr tomar decisiones. Miren algunas de las cosas que uno puede hacer cuando tiene un perfil y un antibiograma acumulado. Puedes darte cuenta de cambios drásticos en la resistencia. Ejemplo, Escherichia coli con un 23% de resistencia a ceftriaxona, que indirectamente nos está hablando de probables beta-lactamasas de espectro extendido. Y este es el insumo fundamental para hacer guías, porque si usted no tiene guías de manejo empírico, pues usted no tiene prueba en su clínica. Prueba no son interconsultas por infectología, ni es ir quitando antibióticos en una revista. Eso no es prueba. Prueba es el desarrollo de una cultura en la cual la educación es fundamental para todo el cuerpo de salud para formular bien un antibiótico. Entonces no hay que confundir ese concepto, porque es importante tenerlo presente. La distribución de los perfiles de resistencia no solamente te puede orientar a los mecanismos más puntuales que vas a tener que buscar en un hospital, como las BLES, también a la resistencia a los carbapenémicos y aquella mediada por carbapenemasas, o inclusive algunos patrones de resistencia si tu problema es el estafilococcus aureus resistente a la oxacilina, o tienes un problema de Pseudomonas aeruginosa en la clínica, o algún microorganismo específico, porque de acuerdo a eso es que vas a poder lograr tomar decisiones. Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con estos sistemas tecnológicos. Mirar tendencias, las líneas de tendencias te pueden ayudar no solo a descartar brotes, sino a mirar el daño colateral que puede estar ocurriendo por el uso indiscriminado de algún tipo de antibióticos en especial. Y eso lo puedes hacer con algunos patrones enterobacterales para mirar BLES, o para mirar carbapenemasas, Pseudomonas aeruginosa para mirar algún tipo de mecanismo de resistencia que probablemente sea secundario a la presión selectiva por algún antiseudomónico que se está utilizando en tu clínica y demás. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los datos? ¿Qué podemos hacer con los datos? Con los datos podemos construir indicadores. Ojo que un indicador no es un dato. Número de interconsultas, número de pacientes fallecidos, número de pacientes atendidos, eso no es un indicador, eso no sirve para nada. Un indicador es el producto de una operación matemática. Usted está relacionando algo, porque un indicador mide la temperatura de un problema que tú tienes. Y ojo también con abusar de los indicadores. Si usted tiene un tablero de mandos con 200 indicadores, si usted tiene indicadores que no mira hace 6 meses,
eso no sirve para nada. Y lo hablo como un sentir de Latinoamérica, nosotros los latinos somos muy dados a acumular información que no utilizamos. Entonces hace unos formatos con 10.000 tipos de variables diciendo, no porque en algún momento yo voy a hacer un estudio de eso, no porque es que esto yo lo voy a utilizar y no terminas usando absolutamente nada. Cojamos la información que sea específica para lo que necesitemos, no nos llenemos de información que no vamos a necesitar y con esa información hay que construir indicadores. Idealmente deben tener un numerador y un denominador y nos va a permitir compararnos en el tiempo, porque muchos de los benchmarking que tenemos con nuestros indicadores son con el histórico. Usted se tiene que comparar con sus fotografías anteriores, con su histórico institucional. ¿Qué indicadores nos servirían? De acuerdo a la gestión, podemos tener indicadores operativos, la ejecución de los procesos, el hacer. Esos no son indicadores de resultados, son indicadores que permiten al equipo de trabajo, por ejemplo, evaluar el porcentaje de cumplimiento que tengas de alguna tarea en específico. Indicadores tácticos, que son los que ya nos hablan del resultado como tal. Y si tu indicador táctico hace parte de los objetivos estratégicos de la organización, pues tu indicador va a ser finalmente un indicador estratégico. Entonces, de acuerdo a eso, tú por el nivel de gestión clasificas el indicador. Y estas son las estructuras más frecuentes que tenemos para el manejo de los datos y la construcción de indicadores desde control de infecciones y PROA. Indicadores de tipo proporción, donde el numerador está contenido dentro del denominador, es un porcentaje. Aquí tenemos indicadores famosos, la prevalencia, que es un indicador de tipo proporción donde no delimitas el tiempo, y la incidencia, en donde estás limitando el tiempo, e indicadores de tipo razón, donde el numerador no está contenido dentro del denominador, y los más famosos son las tasas, donde el denominador es tiempo a riesgo. Un ejemplo, esta es una unidad de cuidado intensivo, tienen 8 camas, 30 días, la línea azul es el tiempo que han estado los pacientes, las X son los casos de algún evento determinado que quieras, y para hacer un indicador de tipo razón con denominador tiempo o una tasa, tú tienes que contar el tiempo a riesgo para hacer el evento de cada uno. El primer paciente 11 días, 23, 17, así sucesivamente, para poder al final tener un numerador, 4 casos, un denominador, 168 días paciente, y así 0.02 casos por día, que ideal llevarlo a un número entero para poder entenderlo mejor. Entonces eso sería 2 casos por 100 días paciente, o inclusive podría ser 20 casos por 100 días paciente. Si usted me habla de tasas en términos de proporciones, eso es una tasa de mentiras. Cada vez que alguien me dice que la tasa de infecciones es del 2%, muere un epidemiólogo juicioso en el mundo. Entonces, ojo con los indicadores, porque muchas veces manejamos información, pero cuando tú te devuelves a ver el indicador dices, pero ¿cómo calcularon eso? Y uno toma decisiones basándose en los indicadores, o sea que si el indicador está mal calculado, o si tú tienes tasas de prevalencia o ese tipo de cosas así, pues no estás teniendo indicadores de verdad, esos indicadores no están bien formulados. Estos son algunos de los indicadores más usados en prevención y control de infecciones: las tasas de infección por dispositivos invasivos, que son en realidad tasas de densidad de incidencia, los porcentajes de uso de dispositivos invasivos, indicadores de adherencia a higiene de manos, uso de elementos de protección personal. Aquí les quiero dar un consejo: cuando uno revise adherencia, si usted es uno contra el mundo, si usted es una persona haciendo 3 cosas en un hospital de 400 camas, haga trazadores. Métase a un quirófano y revise 3 pacientes y mire cómo está la profilaxis. Y si de 3 en 2 la profilaxis está mal, el proceso está mal, porque no es homogéneo. Ay, pero es que la jefe solamente entró y miró 3 pacientes, no importa. Los evaluadores de acreditación de la Joint Commission hacen eso, te revisan 3 pacientes. Si en 2 encuentran errores, te levantan el hallazgo. Sencillo. Usted necesita es optimizar el tiempo y hacer trazadores, no necesitas verificar absolutamente todo. Dejemos la obsesión por querer verificar todo, eso nos genera ansiedad. Verifiquemos lo que podamos y trabajemos sobre lo que podamos en un plan operativo específico. ¿Qué otra cosa podemos usar para el análisis de estos datos? ¿Qué herramientas estadísticas podemos utilizar? Porque recuerde que ya usted agarró mucha información, pero a veces agarramos mucha información y no hacemos nada con ella. O nos dedicamos a hacer informes, pero no hay nada de acción. Y la información es para la acción. Si estás haciendo esto o este es tu caso, agarra el 20% solo de esa información, pero haz acción con ese 20% que estás agarrando.
Aquí podemos hacer varias cosas. Los gráficos de control se utilizaron en economía durante mucho tiempo, después pasaron a la salud, se usan todavía en economía, de hecho, en las bolsas de valores del mundo, y determinan el momento en que uno debe iniciar acciones para ajustar un proceso. Porque es que si usted tiene una tasa de infecciones de 2 casos por 1000 días paciente y al mes siguiente es 2.1 y alguien levanta la mano y dice, uy, pero es que subió la tasa, ¿subió? ¿Eso será significativo? ¿O está en 2.3, subió? ¿Tendré que preocuparme? Y entonces le hacemos planes de acción a desviaciones de 0.2, 0.1. ¿Cuál será el límite que yo puedo esperar de la desviación antes de quizá tener que hacer un plan de acción? Para eso se usan gráficos de control. Tú tienes datos de un indicador. En general, las variables o los atributos son los gráficos más usados. Vamos a enfocarnos en atributos, tasas o porcentajes. Los denominadores de las tasas y de los porcentajes en prueba y control de infecciones nunca son el mismo. Nunca son los mismos días paciente, nunca son las mismas observaciones, razón por la cual tú tienes denominadores no constantes en tasas, gráficos U, o en porcentajes, gráficos P. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno establece con solo 6 meses de un indicador, no necesitas tener una cantidad de meses, una línea central y 2 desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, y dependiendo de cómo fluctúe tu indicador, tú vas a saber en qué momento preocuparte o en qué momento no. Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, fluctuando del promedio al límite inferior, aquí no hay que preocuparse para nada, pero aquí sí hay que preocuparse. Y esta subida no es estadísticamente significativa, pero esta subida sí lo es. Entonces eso permite que tú realmente optimices el tiempo para decir, aquí debería preocuparme, aquí no pasa nada, es perfectamente normal que el indicador oscile de esa manera. Para eso sirven los gráficos de control. Este, por ejemplo, es un gráfico de control de una tasa de infección asociada al cuidado de la atención en la salud. Momentos para preocuparse, ninguno. Porque ningún dato está por encima del límite superior. Uy, Cristian, pero 2 a 2.8 casos por 1000 días paciente. No, está oscilando en lo que debería oscilar. Y así no perdemos tiempo tratando de hacer planes de mejora a cosas que naturalmente se comportan de esa forma. Por eso es importante tener este tipo de herramientas. Bueno, en mi país dicen que las cosas lindas se demoran. Entonces, si ya tú quieres hacer un índice endémico, vas a necesitar 36 datos. Y si tu indicador es mensual, pues necesitarás 3 años. No todas las herramientas se pueden hacer tan rápido. Para estas, tú con datos de más de 3 años haces una medida de tendencia central y una medida de dispersión, que puede ser rangos intercuartílicos o desviación estándar, dependiendo de si tú haces mediana o promedio, y con esto tienes índices endémicos, que te permiten saber si un evento está en una zona de seguridad, en una zona de alerta o en una zona epidémica, es decir, en qué momento usted debería tomar acciones. Estos son fundamentales para mirar las incidencias de microorganismos multidrogoresistentes. ¿Qué tanto es malo? ¿Qué tanto es malo que yo pase de 2 Acinetobacter baumannii multidrogoresistente a 3 o a 4? O de Klebsiella productoras de carbapenemasas tipo KPCD5 a 8, ¿será importante? Esas 3 que salieron adicionales, ¿estoy frente a un brote? No, eso se decide con índices endémicos. Este, por ejemplo, es el índice endémico de dengue. Nosotros cada 5 años, el dengue no falla, en el suroccidente colombiano tenemos un brote de dengue, y esto le permite a uno predecir en qué momento vas a estar por encima del límite superior o cuándo estás entrando a la zona de endemia finalmente, es decir, cuando el brote está parando o cuando el brote está empezando. Es decir, es prácticamente como tener una bola de cristal automatizada que le permite a uno saber qué tanto podría o no podría estar por encima. Y esto sirve para compararnos. Este es un concepto personal. Yo creo que en la vida las comparaciones son odiosas y uno no se debe comparar. Todos los seres humanos somos diferentes, tenemos unas características, otras. Todos estamos en un camino donde nuestro comparador debería ser nuestra versión inmediatamente anterior, pero en el hospital sí hay que compararse. Porque si usted se mira al espejo y se crea un león, ¿comparado con quién? Tengo muy buenos indicadores. ¿Con quién te estás comparando? Y ojo con quién se comparan, porque a veces uno se compara con gente con la que no debería compararse. No se comparen con hospitales que tienen tasas de infección en 0, porque significa que los hospitales no vigilan. Sencillo, eso no existe. Ni con adherencias a la higiene de manos del 100%, eso ni Didier Pittet lo ha publicado, eso es mentira, es porque no están vigilando.
Uno tiene que ser muy honesto y saber contra quién se está comparando. Mire, yo estoy así, estoy muy mal, quiero mejorar, y cuando mejore un poquito más, ahí me voy a comparar con este hospital, que me parece que tiene buenos indicadores, que miden de la misma manera que yo y probablemente pueda hacer un buen benchmarking ahí y me pueda comparar bien. Pasemos ahora a hablar un poco del rol del diagnóstico en prevención y control de infecciones, y esto es clave porque la evidencia cada vez apunta más a que tener diagnósticos rápidos y certeros les salva la vida a los pacientes, y en términos de eficiencia hospitalaria administrativa es lo mejor que podemos hacer. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis, está recién publicada en agosto de este año, donde test de diagnóstico rápido más un programa articulado de optimización de antimicrobianos comparado simplemente con hacer hemocultivos disminuye el tiempo que nos demoramos para dar una terapia óptima y está asociado a una disminución de la mortalidad estadísticamente significativa en un 28%. ¿Por qué? Porque si usted tiene el diagnóstico mucho más rápido, ya sabe contra qué está jugando y ya sabe cuál es el tratamiento más indicado. Pero eso debe ir de la mano del PROA y la vigilancia, porque de lo contrario, pues nadie va a tomar decisiones. Es decir, si tú tienes un paciente en sepsis, pediste un panel de diagnóstico sindrómico, te llega el resultado, es una bacteria multisensible y tú sigues con meropenem todavía, te estás gastando la plata donde no deberías hacerlo. ¿Por qué no le haces caso a lo que estás pidiendo? No, es que el paciente sigue muy malito y la severidad de la infección no depende del antibiótico de amplio espectro que le estás dando. Entonces, ojo con eso, porque es muy importante hacer uso de la tecnología precisamente para optimizar estos tiempos. Y como ustedes bien lo saben, el inicio temprano de los antibióticos marca un hito en la disminución de la mortalidad, y el riesgo de mortalidad significativamente va aumentando con la demora en el inicio de antimicrobianos. Esto ya está más que probado en diagnósticos como la sepsis, por eso es importante administrar antibióticos a tiempo. Aquí les quiero mostrar un estudio que publicamos hace algún tiempo, 7 países en Latinoamérica, donde queríamos mirar cuál era el porcentaje de cumplimiento del tiempo de antibiótico en la primera hora en un paciente con sepsis, 39%. Ahí están ustedes, les fue mejor que el resto de Latinoamérica. ¿Qué opinan? En algo que uno puede cambiar, o sea, que le pongan a uno el antibiótico rápido, ¿de quién depende? ¿De la gestión de quién? Del equipo. Pero si usted está viendo un paciente con sepsis y dice, sí, este paciente tiene sepsis, hay que colocarle tal antibiótico, y sigue pasando revista y nadie se apersona y dice, es que es un código sepsis, es que ya mismo el antibiótico, rápido el antibiótico, se nos está pasando el tiempo, pues pasan este tipo de cosas. En algo que sí podemos manejar. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no puede manejar en este tipo de síndromes, pero hay algunas que sí. Colocar un antibiótico rápido es algo que uno definitivamente puede manejar, 39%. En el estudio post-Handtime, que es en el que estamos trabajando en la publicación de ahora, mejoramos significativamente como Latinoamérica. Pero eso es un oficio constante, todo el tiempo hay que estar revisando esto. Y entonces pasamos a un tema teniendo en cuenta el papel importante de tener diagnósticos acertados, y es si realmente las soluciones tecnológicas en prueba y control de infecciones nos podrían ayudar. ¿Nos puede ayudar la tecnología en esto? ¿Qué hay de evidencia científica publicada al respecto? Este es un estudio muy bueno del doctor Baliquet, un canadiense, que muestra mediante el análisis de series de tiempo interrumpidas cómo se reduce la estancia hospitalaria con las herramientas tecnológicas en el manejo de antibióticos hasta en un 18%. Es decir, que tú podrías disminuir el promedio de días cama ocupada en un hospital, lo cual ¿qué? Aumenta tu razón de giro cama, es decir, optimiza las camas y hace que el hospital gane mucho más dinero usando el programa de optimización de antimicrobianos. ¿Y por qué menciono esto? Porque es que a veces como clínicos nos enfocamos en los desenlaces clínicos de control de infecciones o antimicrobial stewardship o los PROA. Pero cuando usted le va con esos argumentos a un administrativo, ¿qué va a pasar? Que a los 2 minutos empieza a bostezar, porque usted no le está hablando de plata. ¿Qué pasa cuando usted a un administrativo le dice, es que si me apoyas en el PROA, yo puedo disminuirte el promedio de días cama ocupada, y si tú ganas más por la cama los primeros días o necesitas más camas, yo te voy a liberar esos días para que factures más en tu clínica? ¿Qué creen que va a hacer el administrativo? Doctor, ¿qué necesita?
Y es precisamente en ese idioma en el que tenemos que empezar nosotros a hablar. Miren la reducción del consumo de antimicrobianos, 22%. Si el objetivo estratégico de tu clínica es una relación a largo plazo con los aseguradores, este es un dato para mostrarle al asegurador. Si no, no, porque lo van a echar de la clínica. Pero si su objetivo estratégico es que sí, usted dice, mire, yo al asegurador le ahorro y puedo mostrar esto y puedo demostrarle que efectivamente funciona. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis con más de 57 estudios observacionales que muestra cómo las herramientas tecnológicas y lo que llaman ellos Clinical Decision Support Systems ayudan de una forma efectiva a aumentar que la terapia antibiótica sea la adecuada. 2.28 veces, una relación estadísticamente significativa, y miren la disminución en la mortalidad, que aquí para la medida de resumen da 18%, pero que en el mejor de los casos podría ser hasta un 27%. O sea que tener herramientas que nos permitan hacer el análisis, la gestión de los datos, impacta directamente en la estancia hospitalaria e impacta en la mortalidad. Es más difícil demostrar mortalidad, pero céntrense en los indicadores de eficiencia hospitalaria administrativa, porque esos son los indicadores que les van a permitir tener mucho más feeling con el administrativo para que les autoricen personal, para poder tener más personal para empezar a montar esto. Y miren, en esta revisión sistemática de metaanálisis, cómo se reduce la estancia hospitalaria también significativamente, hasta en el mejor de los casos en un 17%, se reduce la duración de la terapia, los días de terapia, que ya sabemos que están impactando directamente en la presión selectiva que pueda haber, y la reducción en costos, que la reducción en costos para todos también fue significativamente menor. Les voy a mostrar rápidamente algunas soluciones digitales que nosotros hemos implementado para la captura del análisis de la información. Este fue un grant que empezamos con el Center for Disease Control de Atlanta y que después lo tomamos con una empresa llamada West Química de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, donde queríamos sistematizar algunos de los indicadores que medimos en control de infecciones: higiene de manos, limpieza, desinfección, uso de elementos de protección personal y aislamientos, e inclusive los bundles de inserción y de mantenimiento de dispositivos invasivos. Quiero llamarles la atención en esto. Miren en higiene de manos cómo versus el preimplementación en el postimplementación pudimos vigilar el doble, y lo mismo para precauciones. Porque es que si usted todavía vigila en papel, eso es un dolor de cabeza. O si usted vigila en Excel o en un Google Forms, igual también le toca trabajar. ¿Y qué le toca a uno hacer? Pasar del papel o de la forma a el otro sistema, hacer las gráficas, ponerlas en PowerPoint y desagregarlas por al que le dé la gana en el comité, decir yo quiero ver eso, pero desagregado por tal cosa, por A, por B o por C. Y termina uno, se sienten identificados, ¿no es cierto? A todos nos pasa y uno dice, ¿para qué si no vas a hacer nada con esa información? Pero miren que esto ayuda muchísimo, la digitalización, a poder mirar mucho más. Y miren el tiempo, las horas dedicadas a la vigilancia, como en el preimplementación versus en el post disminuyen a más de la mitad. Porque a veces nos dedicamos solo a vigilar, pero no interactuamos con el resto de la gente, no socializamos la información. Entonces nadie va a cambiar su conducta si tú no estás haciendo el análisis de la información y socializándolo. Y el ahorro en costos por semana de los tiempos que eso significa, pues porque a todos nos pagan por esto. Ahora, si ustedes miran la mediana de satisfacción, está en 5 en general para todo el equipo de control de infecciones que participó en este estudio multicéntrico, donde lo que queríamos ver era qué tan satisfechos se sentían con tener la aplicación. Esto es una aplicación que se descarga desde el celular y tú rápidamente vas tomando la información y en tiempo real te grafica. O sea que usted no tiene que preocuparse por graficar ni por nada, sino que usted le dice, mire, hoy a 15 del mes tal, su adherencia a higiene de manos aquí en esta área es tanto, punto. Ah, que la quiero desagregada por cargo, que la quiero desagregada por momento, ¿qué más necesita? ¿Qué va a hacer ahora con esa información? Y este es un trabajo que está disponible para Chile, para Perú y Ecuador, que trabajamos con el apoyo de Pfizer, y es una aplicación del programa de optimización de antimicrobianos para definir la estandarización de indicadores en el PROA. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es algo que nos hemos dado cuenta en Latinoamérica, la gente trabaja mucho, pero a la hora de mostrar información no somos capaces de sintetizarla en indicadores.
Entonces te dicen, sí, yo es que yo hago PROA, pero muéstrame en las diapositivas cómo ha mejorado tu adherencia, muéstrame tus indicadores. Por eso creamos esta aplicación, tiene varios módulos. Dentro de los módulos rápidamente les cuento que hay una de configuración hospitalaria, porque todos los hospitales son diferentes, una de indicadores de gestión, otra de contenido educativo y otro de estadísticas. Hay una encuesta inicial para caracterizar a la clínica, es decir, en qué clínica estás para que la aplicación funcione adecuadamente, y un checklist de autoevaluación de PROA, que fue un artículo que publicamos hace algún tiempo donde validamos una escala para mirar el grado de desarrollo proporcional de PROA. Ejemplo, para este hospital el porcentaje de desarrollo del PROA era del 65%. Nosotros hicimos 7 categorías con elementos medibles en los cuales estaban algunos de los ítems que se deben cumplir acorde con acreditación canadiense y Joint Commission International, como para basarnos un poco en la norma. Entonces tú puedes saber, mire, mi PROA está en el 40%, o sea que tengo que hacer un plan operativo para poder ir aumentando mi grado de desarrollo proporcional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que usted diga que tiene PROA, a ver usted dónde está el PROA en la gestión documental, dónde está la política escrita, cuáles son los indicadores, las fichas de los indicadores, qué está haciendo en educación, cómo está haciendo las rondas. Entonces, objetivamente que uno diga, mire, mi PROA es del 25%, tengo que trabajarle para ir subiendo ese desarrollo proporcional. De los indicadores de gestión, solo para mostrarles algunos de los que hay: vigilancia antimicrobiana, consumo antimicrobiano y prevención y control de infecciones, así es como se ven en tiempo real. Este, por ejemplo, es de la adherencia a la guía. Escojan guías fáciles, empiecen midiendo sepsis, midan sepsis. Sepsis no va a salir de factores de riesgo o sin factores de riesgo. Piptazo banco, meropen en banco, ceftasimia avibactam banco, ceftasimia avibactam linezolid. Rápidamente usted se sienta con la gente de la UCI, la gente de emergencias, socializa y empiece a medir sepsis y mida sepsis durante 6 meses y mire cómo está el cumplimiento. Escojan guías fáciles, no se llenen de demasiado trabajo porque va a ser imposible poder mantener todos los indicadores. Y la parte del tutorial donde explicamos con videos cómo construir el indicador, porque a veces se construyen indicadores o la gente se inventa indicadores y cuando uno va a tratar de hacer un benchmarking o validar, pues se da cuenta que nadie más estaba midiendo así. Entonces, si tú eres el único que mide de esa manera, pues ¿contra quién te vas a comparar? Va a ser un poquito complicado, por eso los indicadores deben tener algunas normas específicas. Y el blueprint de PROA, que fue unos documentos que construimos hace algún tiempo, en el cual están algunas de las cosas específicas que se deberían hacer tanto desde gestión documental como desde manejo de la información, vigilancia y finalmente indicadores en el PROA. Y ya para terminar, esta es una recomendación que para mí es supremamente valiosa, que la hicimos en el consenso, y es que el equipo PROA integre y articule sus actividades con las de control de infecciones. PROA y control de infecciones es un matrimonio que sí o sí debe funcionar, con terapia, con lo que quieran, con psicología, pero si no, es que PROA lo hacen los infectos y control de infecciones, aquí yo tengo las jefes y estos no hablan con esto, tengo un médico de PROA, no. Eso hay que sentarse y hacer terapia de grupo, como sea, pero tiene que funcionar. Porque si no están articulados, no van a funcionar. De nada sirve que tú regules el uso de antibióticos si tiene una cantidad de brotes en la clínica o hay diseminación de microorganismos por transmisión cruzada. Son equipos que sí o sí deben funcionar, y miren que algunas de las revisiones sistemáticas y metaanálisis muestran que efectivamente los PROA sí son más efectivos y son más estratégicos cuando prevención y control de infecciones está a bordo y cuando hay una estrategia multimodal también funcionando de higiene de manos. O sea que definitivamente sí o sí ese matrimonio debe funcionar. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la atención y yo quedo atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor.